voy de nuevo con un nuevo audio. Ahora vamos a ver la buena noticia. La buena noticia comienza porque ellos tres, en Génesis 1, ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo y dijeron: hijo, tienes que ir al planeta Tierra. Tienes que aparecer en el planeta Tierra con un cuerpo poderoso, para que todas aquellas personas que yo te voy a poner enfrente tuyo, tú recibas el pecado de esa persona en tu cuerpo, y ese cuerpo lo vamos a hacer de tal forma que va a ser una cárcel poderosa para que la serpiente no salga por cada persona. Jesús dijo: presente, papá, yo voy. Y ellos tres dicen: Espíritu Santo, tú vas a convencer a las personas que tienen el pecado. Tú les vas a revelar que tienen el pecado. Tú le vas a revelar el verdadero arrepentimiento. Tú le vas a revelar cómo es que son libres de la serpiente. Por mi misericordia, por un regalo, porque a mí me plació. Y también él dice: voy a levantar seres siervos de Dios con mi corazón para yo usarlos para proclamar este evangelio. Por eso tenemos pastores, líderes, ¿verdad? Y tenemos la iglesia, el lugar de refugio. La iglesia, como dice la Biblia. Eso es otro tema que podemos hablar, pero no voy a perder tiempo en eso en este momento. Si alguien quiere saber sobre cómo es la iglesia bíblicamente, lo podemos ver en privado, pero no aquí, porque esto urge. Esto urge. Entonces, se profetiza en el Antiguo Testamento la llegada de Jesucristo. Y se cumple el inicio del Nuevo Testamento. La llegada de Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, es puesta la semilla de Jesucristo en el vientre de María. No hay participación del hombre. Fue concebida, esta niña virgen, fue concebida en su vientre con la semilla incorrupta de Jesucristo. Porque nosotros los hombres concebimos en el vientre de la mujer una semilla que está corrupta. Pero María fue concebida con una semilla que viene del cielo. Y en su vientre creció Jesucristo. Porque era importante que él tuviera cuerpo. Porque Satanás es un espíritu. Y los espíritus necesitan cuerpos para poderlos ellos manifestarse. Pero también Jesucristo tenía que tener cuerpo para cuando Dios Padre le mete la serpiente en su cuerpo, ese cuerpo de Jesucristo es muy poderoso y lo encierra. Y se mueve, pero no lo deja salir. Porque el cuerpo de Jesucristo es poderoso. Poderoso. Pero el perdón, o sea, ser libre de la serpiente, ese es el perdón. A mí me gusta sustituir la palabra perdón por traslado.
movimiento. El brazo poderoso de Jehová, al que Él quiere, va y le arranca la serpiente a esa persona. La serpiente se le enreda aquí en el brazo, pero Él la tiene sostenida, tiene sostenido a Satanás. Y ese brazo poderoso mete la serpiente en el cuerpo de Jesucristo. Mucha gente dice, Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo murió por todos mis pecados. Son frases huecas. No tienen entendimiento esas frases. Hay que saber por qué Él muere. Él muere porque Él tiene allí adentro la serpiente. Y Dios Padre, desde el cielo, ejecuta toda su ira y adquiere toda su justicia desde el cielo, ejecutando hasta la muerte a su Hijo y a la serpiente. Esa es la razón por la que Él muere. Pero a mí me enseñaron, es que Él murió por mi pecado. Es que los romanos lo mataron por amor a mí. Son frases huecas. No tienen entendimiento. La gente no cree en eso. Dice que cree, pero no cree. Por eso el que está enseñando la palabra tiene que ponerle entendimiento a la palabra. Ponerle entendimiento no es decir el evangelio. Ponerle entendimiento no es decir, usted tiene que creer en Jesús. Ponerle entendimiento a la palabra no es, Él murió por usted. No, eso no es el entendimiento. No, hay que explicar por qué Él muere. ¿Cuál es la razón de que Él muere? Hay que explicar por qué tengo que creer en Jesús. Y creer en Jesús comienza porque el Espíritu de Dios nos convence y nos dice, usted no cree en Jesús. Ahí lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El mismo Jesús dice, ustedes no creen en mí. Por ahí hay que empezar. Pero yo he oído pastores, maestros de renombre, diciendo, tienes que creer en Jesús. Yo hasta que me agarro así. Pobrecita las personas. Los presionan y los presionan. Y entonces la persona dice, yo creo en Jesús. No creen. Dios Padre es el que hace que nosotros creamos. El Espíritu de Dios es el que nos revela quién es Jesucristo. No hay manera. Por eso es que el Evangelio hay que abrirlo por todo lado. Para ponerle entendimiento. Ustedes, yo no sé cuántos meses llevamos ya. Digamos que ya tenemos un año. De que ustedes me escuchan a mí. Pero, ¿cuánto el Señor tuvo misericordia conmigo en el año 95? Por medio de los pastores. Desde el año 95, noviembre del año 95, ya hace más de 27 años, desde que me fue revelado el perdón del pecado, esa misma noche vine a compartir con mi esposa. Porque es poderoso el Evangelio. Porque me fue revelado el Evangelio. Desde el año 95 no
paro de predicar con este mismo tono. Porque leyendo la Biblia, en toda la Biblia, está hablando de la mala noticia y la buena noticia. Siempre está hablando de lo mismo. Yo sufro cuando escucho pastores y líderes, gente de renombre, hablando tonteras. Perdiendo el tiempo. Me molesta mucho que se pierda tanto tiempo. Urge aprovechar todo momento por el Evangelio. Urge. Pero se ponen a hablar de todo tipo de cosas hablan. Y pasa el minuto, y pasan 5 minutos, y pasan 10 minutos, y pasan 15, y pasan 20. Y nunca dicen nada. Y la Biblia completa, desde el Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, está hablando de la mala noticia y la buena noticia. Si solamente está hablando de eso, ¿por qué? Porque hay que hablar de otra cosa. No hay que hablar de nada más que del Evangelio. Pero no la palabra Evangelio, sino lo que hay adentro del Evangelio. Si ustedes revisan los audios que yo les he mandado desde que estamos compartiendo, siempre hablo de lo mismo. Hace, no sé, 7, 8 años, una hermana me acusó con el pastor. Y me dijo, yo estoy cansado de ese señor, porque siempre habla del pecado. No habla de otra cosa. ¿Me acusaron? ¿Usted cree que yo dejé de hablar por esa acusación? No. Yo sigo hablando sobre el pecado. ¿Y cómo ser libre del pecado? Yo no paro. Y no voy a parar. Porque el Señor Jesús en los 4 evangelios siempre está hablando de lo mismo. Y Él dejó esa enseñanza a los discípulos y a Pablo. Y ellos hablan de lo mismo. Siempre de lo mismo. Ahí no están hablando de cómo ganar dinero. No están hablando de cómo ser un mejor estudiante. No está hablando de cómo ser un buen esposo. En la Biblia no está hablando de eso. La Biblia solamente está hablando que si una persona va a ser un buen esposo, lo primero que tiene que hacer es ser libre de la serpiente, porque la serpiente lo hace ser un esposo muy feo. Pero si ese esposo es libre de la serpiente, en él aparece todo, ¿cómo le digo? Todos los dones del Espíritu de Dios. Y esa persona que nace de nuevo y es libre de la serpiente, totalmente cambia y esa esposa se pone feliz. Ese es el secreto. No está hablando de cómo tener un mejor carro, cómo tener buena salud. No está hablando de eso. No es que la serpiente es toda esa cosa mala. Esposos mal portados, hijos mal portados, estudiantes malos, hombres ávaros, hombres corruptos, mujeres corruptas. Todo eso es el pecado. Si esas personas son libres del pecado, usted verá que su vida se ordena totalmente. Totalmente. Así es que, si esas familias
son alcanzadas por la misericordia de Dios, esas familias totalmente cambian. De pronto el esposo empieza a estudiar y tiene un mejor trabajo. De pronto el esposo, Dios le revela un buen proyecto, un buen negocio. De pronto los hijos no eran buenos estudiantes y ya empiezan a ser buenos estudiantes. De pronto la esposa, que era bueno, normalmente las mujeres son muy bien portadas, ¿verdad? Pero digamos que esa esposa es muy, no sé, mal portadilla. Pero cuando es libre de la serpiente, esa esposa empieza a ser diferente. Inmediatamente. ¿Mm? Inmediatamente. ¿Mm? Pero no. Se ponen yo he escuchado famosos predicadores y maestros de la palabra y dan unos seminarios y escriben unos libros y dicen cómo ser una buena persona. Y utilizan la psicología y un montón de cosas y la palabra la usan ahí de vez en cuando con un salmillo, un proverbio. No. Ser libre del pecado es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, para terminar, vamos a ver en lo que leímos todo eso ahí, desde la mala noticia, ¿verdad?, hasta la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Dice 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. La palabra de Dios dice que si el ser humano come del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirá. ¿Qué pasó con Dorca? Enfermó y murió. ¿De acuerdo? Esa es la mala noticia. Llegó la muerte. ¿Usted cree que para el Señor es una limitante la muerte? Él es poderosísimo. Él triunfó sobre la muerte. No es la misma figura de Lázaro, que tenía 2 hermanas. Murió Lázaro. Y Jesús no quiso venir inmediatamente. Enfermó Lázaro. Y Jesús no vino. No vino Lázaro, no vino Jesús a quitarle la enfermedad a Lázaro. Esperó que muriera. Y dijo, vamos, porque ya murió. Cuando el Espíritu de Dios nos convence de que el pecado nos tiene muertos, en ese momento actúa la misericordia y el poder del brazo de Jehová. Enfermó y murió. Esa es la mala noticia. Cada ser humano que entra en el vientre de mamá enferma y muere espiritualmente. La gente no cree eso, porque dice, no, yo estoy vivo. Ya tengo tantos años y sigo vivo. Usted me está mintiendo. Yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Una cosa es cómo nosotros nos vemos y otra cosa es cómo nos ven desde el cielo santo. Desde el cielo santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ve la humanidad que no ha nacido de nuevo, la ve enferma y con la seguridad de que va a morir.
Eso es. Y esta muchacha era una buena persona. Dice aquí, a mitad del 36, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. De nada le sirvió, ¿verdad?, hacer buenas obras y limosnas. Murió. Hay muchas personas que creen que van a entrar al cielo porque hacen buenas obras y buenas limosnas. Dice la palabra de Dios, ciertamente morirás. Vas camino al infierno. Esa es la mala noticia. Mis obras buenas no son buenas delante de Dios. Las obras de la humanidad buenas tienen el mismo valor de malas porque pertenecen a esta serpiente. Ahí lo dice Génesis capítulo 2. Si comes del fruto del bien, buenas obras, o del mal, malas obras, lo bueno y lo malo tiene un mismo resultado: muerte. Por eso es que al evangelio hay que ponerle entendimiento. Dice, porque esta muchacha se las traía. Dice, empieza la buena noticia en el 38. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, Lida es la ciudad, ¿verdad? Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Sigue la buena noticia. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahí hay un secreto: túnicas y vestidos. Dorcas tenía su propio evangelio. Túnicas es un secreto para decir de que ella tenía su propia justicia, como la túnica de nuestro Señor Jesús, como la vestimenta de la justicia de nuestro Señor Jesús. Ella hacía túnicas y vestidos justos. Ella tenía su propio evangelio. Hay muchas personas que dicen, no me hable. Yo tengo la túnica, el vestido de Jesucristo. Soy justa delante de Dios. Pero lo dicen aquí. No les ha sido revelado la mala noticia y mucho menos cómo es la buena noticia. Esta Dorcas se las traía. Pero ella no podía ver que estaba equivocada. Por eso nuestro Dios le permitió enfermar, y aún estando enferma, no logró ver que nuestro Dios le estaba tocando el corazón. Pero ella decía, yo puedo, yo soy justa, yo hago buenas obras, yo doy limosnas, tengo la túnica de la justicia de Dios, hago vestidos santos. O sea, ella predicaba. Pero ella no podía ver, entonces el Señor le permitió la muerte. ¿Qué es la muerte? Aquí muere físicamente. Pero la muerte para muchas personas hoy en día es una gran dificultad. Uno siente que se está muriendo. De pronto uno está perdiendo la casa, ¿verdad? No pudo pagar la hipoteca. Y entonces ya vienen a decirle, desocupe la casa y váyase. Ya esta no es su casa. Uno siente que se muere.
¿Mm? Y las personas dicen, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Es una gran bendición, una gran dificultad. Eso es también el Evangelio. Porque la palabra de Dios dice, el justo con dificultad se salva. Una persona para llegar a ser justo, antes tiene que pasar por una dificultad para suavizar su corazón. No hay otra. Ese es el camino. Ese es el camino. Dice, aquí hay otro secreto, dice, le enviaron 2 hombres a rogarle. Estos discípulos de Lida, que conocían el Evangelio, eran discípulos. Posiblemente el Señor Jesús, cuando caminaba, le acompañaban como 120 personas. Posiblemente estos eran unos de ellos que eran discípulos directamente de Jesús. Ellos oyeron que el apóstol Pedro estaba cerca. Entonces ellos, con su evangelio, 2 es el evangelio, fueron a buscar a Pedro. Y Pedro, él sabe cuál es su trabajo. Pedro tiene el corazón, en su corazón está como el corazón de Jesucristo. Inmediatamente él viene. En este momento el Espíritu de Dios está rogando al Padre para que venga pronto hasta esa familia de mi metro cuadrado. Ven pronto, ven pronto. De eso está hablando. Porque Dios Padre tiene que venir con su brazo poderoso, entrar en el corazón de esa familia de mi metro cuadrado y sacar la serpiente. Ven pronto. La familia está muriendo, está camino al infierno. Dice, y para que nosotros entendamos de que realmente Dorcas estaba muerta, aquí lo describen. Los judíos, cuando una persona se moría, la lavaban. Ellos lavan los cuerpos. O sea, si ya la lavaron, quiere decir que estaba muerta. Sin lugar a dudas, estaba muerta. Una persona que tiene el pecado está muerto. Está muerto. Solamente la única forma de la salvación de la muerte es el brazo poderoso de Jehová. Su misericordia. Entonces dice, y cuando llegó Pedro, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dice todas las viudas. ¿Qué significa? Todas las personas no habían nacido de nuevo. Eran viudas, no tenían el esposo verdadero. El Espíritu de Dios les está revelando eso. Viudo significa que no tiene marido. El marido que tiene era Satanás, pues está muerto, están sin marido. El marido de nosotros es Jesucristo. Dice 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, le habló él al cuerpo y le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vea el secreto. Pedro oró. ¿Qué hicimos nosotros al principio? Oramos. ¿Oramos o no oramos? Oramos. Pedro oró y se arrodilló.
¿Mm? ¿Qué oró Pedro? No sé, no dice. Pero él escuchó la oración modelo de Mateo 6. Oraréis así, en privado, dice el Señor. Pedro sacó a todos y él oró en privado. Oraréis al Padre así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no digo que Pedro hizo esa oración. Yo digo que Pedro escuchó esa oración modelo. Invocó en privado a Dios Padre. Venga tu reino, venga tu poder hasta aquí, donde está Dorcas, que hay quien la llama Tabita ahora. Dorcas fue la que murió y Tabita es la que resucita. Él oró: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. ¿Qué es? Pedro oró porque dice: la voluntad del Padre es que Tabita vaya al cielo, pero esa voluntad comienza por aquí en la tierra. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo eso lo oró Pedro, porque Jesús le dijo: todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Vamos entendiendo, vamos entendiendo. Entonces, como la voluntad del Padre y el poder de Dios es tan grande, y Él venció la muerte, trajo de la muerte a Tabita. No trajo, el Espíritu de Dios no trajo de la muerte a Jesucristo. Él venció la muerte. ¿No podía Él vencer la muerte de Tabita también? Una palabra sacó de la muerte a Lázaro. Él es el vencedor de la muerte. Esa es la salvación. Dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tabita no vio a Pedro. Tabita vio en Pedro la presencia del poder de Dios. Se levantó. El poder de Dios la levantó. ¿De dónde? Desde la tumba. Desde la muerte. Eso es ser salvo. Pero no termina ahí. Porque Pedro tiene que hacer exactamente como él fue enseñado. Cuando Pedro leía la palabra, leía Isaías. Cuando Jesucristo mencionaba la palabra, mencionaba el Antiguo Testamento. Entonces dice: y él, o sea, Pedro, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dándole la mano, Isaías 53. No es la mano de Pedro, es la mano poderosa de Dios Padre, que fue y sacó el pecado de muerte de Tabita, sacó ese pecado y lo metió en el cuerpo de Jesucristo. Pedro sabía eso. Nosotros tenemos que saber eso. Por eso no podemos perder el tiempo. Hay que ponerle entendimiento a la palabra. Siempre está hablando de lo mismo. Siempre, siempre. Dice: esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Cuando una persona nace de nuevo con tanto poder, la gente donde ve este testimonio, como nos contaba la hermana Janet de Matías, Tabito Matías, fue levantado de la muerte.
el corazón de la hermana Janet y de la familia Vargas, hay gozo. Muchos están creyendo en la familia de la hermana Janet. De ver a Matías que está resucitado. Amén. De eso estamos hablando. Estoy terminando, porque ya el audio se hizo de 35 minutos. Entonces, el evangelio hay que abrirlo. Dar la mala noticia y dar la buena noticia. La mala noticia es que Dorcas murió. La buena noticia es que Pedro, como le había sido revelado, porque Jesucristo lo hizo su discípulo y le enseñó con poder y le dio palabra muy poderosa, Pedro tenía mucha fe y creía exactamente cómo Jesucristo hacía milagros, porque cuando Jesucristo saca a Lázaro de la tumba, ahí está Pedro. Él ya sabía que Tabita no era un problema que estuviera muerta. Él le habló a Tabita de la misma forma en que Jesucristo le habló a Lázaro. De esa misma forma, nosotros tenemos que hablarle a nuestro metro cuadrado, clamar en oración, en privado, orando, con palabra escrita, en privado, clamando por misericordia, para que esa mano poderosa vaya hasta el corazón de nuestros familiares y les saque la muerte, que es la serpiente, que es el pecado de muerte. Amén. Voy a orar para terminar y luego fuera del audio podemos comentar un poquito. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por la profundidad con que tú hablas sobre el Evangelio, desde la mala noticia hasta la buena noticia. Esta Dorcas era yo y cada uno de nosotros antes de nacer de nuevo. Teníamos nuestra propia justicia, hacíamos buenas obras, buenas limosnas, y teníamos un evangelio, hacíamos túnicas con nuestro propio evangelio y hacíamos vestidos santos con nuestro propio evangelio, pero no entendíamos. Y tú nos revelaste por medio de tu Santo Espíritu la mala noticia de que estamos muertos. Esta Dorcas no quería entender, por eso tuvo que morir. Tuvo que morir. Porque nosotros somos como Dorcas, nuestras familiares son como Dorcas, nuestro metro cuadrado son como Dorcas. El Espíritu de Dios tiene que revelarnos de que nuestros familiares están muertos, que de nada sirve ser bueno, que se necesita morir para que se active la misericordia de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, utiliza a Pedro y nos utiliza a nosotros como sus discípulos que conocemos con profundidad el misterio de la palabra, la profundidad de la palabra, y con base en la palabra nosotros le decimos a esta Dorcas, Tabita, o sea, levántate, o sea, nació de nuevo. Dorcas murió, pero nació Tabita. Nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos Tabita. Por la palabra. En secreto, el apóstol Pedro oraba. En secreto nosotros oramos por nuestro metro cuadrado. Son instrucciones muy claras. Por todo lado están las instrucciones en la Biblia. Señor, bendice este audio, y si hay personas que tú le vas a permitir escucharlo, Señor, revélale el Evangelio desde la mala noticia
hasta la buena noticia. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, porque tú eres el que ha hablado. Esta boca solamente ha hablado lo que hay en tu corazón para bendecir a muchas familias. Por eso, Señor, estamos agradecidos por la salvación. Bendice a cada hermano, a cada familiar y a cada persona que va a escuchar esta poderosa palabra que tú has expresado el día de hoy. Ponemos, Señor, todo este tiempo en tus manos y oramos al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a parar aquí